Ahora sí. Gracias, Connie, por el recordatorio. Les decía entonces que las estrellas son el constituyente básico de las galaxias. Lo que Hubble descubrió o identificó fueron justamente estas grandes agrupaciones de estrellas que están separadas unas de otras y que, como les digo, están conformadas fundamentalmente las estrellas de gas, especialmente hidrógeno y helio. Son enormes masas de gas. Por lo tanto, estas masas están concentradas en la medida en que nos aproximamos al núcleo de la estrella, y mientras más concentrados los gases, entonces mayor presión, mayor energía de colisión entre las moléculas, entre los átomos de estos gases, y eso gatilla las condiciones necesarias para producir reacciones nucleares o reacciones termonucleares. En algún momento hablamos de transformaciones de la materia, de transformaciones químicas y transformaciones físicas, y también mencionamos otro tipo de transformación que no era ninguna de estas dos, sino que es la transformación nuclear, que justamente consiste en la separación de núcleos atómicos o en la formación de nuevos núcleos atómicos. Estas son las reacciones termonucleares, que liberan una gran cantidad de energía. Son como bombas atómicas, ¿cierto?, que están generándose en cada segundo al interior de las estrellas. Y estos procesos de transformación de la materia a nivel atómico, a nivel de núcleos atómicos, está produciendo nuevos elementos químicos. El hidrógeno fundamentalmente es la materia básica disponible desde el origen del universo, el átomo más simple posible. También algunos átomos de helio. Pero una vez que hidrógeno y helio comienzan a juntarse y a fusionarse en el núcleo de las estrellas, o en el corazón de las estrellas, entonces comienzan a formar otros elementos químicos en estas reacciones termonucleares. De hecho, las estrellas tienen un ciclo de desarrollo, podríamos decir un ciclo vital. Desde que se forman, cuando se aglutina una gran cantidad de masa de hidrógeno y de helio, hasta que terminan su proceso de consumo de energía y eventualmente se apagan o eventualmente explotan. Y en ese proceso de desarrollo, desde su formación hasta su destrucción, lo que estaba aconteciendo es un proceso continuo de transformación de la materia a nivel atómico. Y se están produciendo muchos elementos químicos durante la vida de una estrella. Así que en general, los átomos de los elementos químicos que forman los materiales con los cuales nos relacionamos, desde la roca o la tierra, y que forman al planeta, hasta los utensilios que utilizamos, valga la redundancia, en nuestra vida cotidiana, provienen de átomos formados, la gran mayoría de ellos, en el centro de las estrellas. Incluso, por supuesto, los átomos que nos conforman a nosotros mismos. Profesor, Sí, adelante. en cuanto a elementos químicos, ¿solo es hidrógeno y helio los componentes o se ha encontrado, hay datos de algún otro elemento que los conformen? Claro, digamos, cuando una estrella se forma, cuando podríamos decir nace una estrella, esta nace a partir del gas que está disperso en el espacio interestelar. Hay lugares donde hay mucha acumulación de gas, en general se conocen como nebulosas estelares, y esas nubes de gas se concentran, y en algún minuto se concentran tanto, digamos, hay tanta acumulación de gas, que comienzan a producir energía mediante procesos nucleares. El periodo de desarrollo de una estrella dura varios millones de años. Por ejemplo, el proceso de desarrollo de una estrella como el Sol, cuya imagen estamos viendo ahora, se estima que puede durar unos 8.000 millones de años. Actualmente, el Sol tiene una edad de unos 4.000 millones o 4.500 millones de años. Entonces, desde que se formó el universo, por lo menos en el marco de la teoría actual de evolución del universo, de la teoría del Big Bang, se estima que la edad del universo es del alrededor de unos 11.000 millones de años, 12.000 millones de años. Han ocurrido varios procesos de formación de estrellas y de muerte de estrellas o desaparición de estrellas.
Así es que, pensándolo retrospectivamente, al inicio del universo, las primeras estrellas que se formaron especialmente, únicamente, a partir de hidrógeno y helio, porque eran los materiales, eran los átomos que estaban disponibles en el universo inicial. Así es que las primeras estrellas se formaron seguramente solo de hidrógeno y de helio. Pero como les digo, en su proceso de desarrollo, cuando el hidrógeno y el helio se empiezan a fundir y a combinar sus núcleos atómicos en el interior de la estrella, se empiezan a formar otros elementos químicos, litio, carbono, oxígeno, etc. Y esos elementos químicos se forman en el interior de la estrella, y luego esta estrella consume todo el material, todos los gases que tiene en su interior, y eventualmente termina su vida o su desarrollo explotando o apagándose. Y en general, en cualquier proceso de fin de vida estelar, todos los materiales que se habían formado en su interior, de alguna u otra manera, se van a dispersar al espacio, nuevamente, o se dispersan al espacio. Por ejemplo, en una explosión de supernova. La estrella explota liberando todo el material que tenía en su interior, y ese material, por supuesto, son átomos de hidrógeno y helio, pero después de mucho tiempo que ya se han consumido, se han transformado en otros elementos químicos, como los que les mencionaba antes. Entonces, de ese ciclo vital, entre comillas, ¿cierto?, de una estrella, muchos materiales nuevos ahora quedan dispersos en el espacio, y se forman nuevas estrellas a partir de ese material disperso. Así es que las nuevas estrellas, la segunda generación, la tercera generación de estrellas, se puede formar a partir de otros materiales más pesados, no solamente hidrógeno y helio. Probablemente tienen algunos elementos químicos más pesados, y eventualmente una estrella ya muy vieja, o más vieja, digamos, por ejemplo el Sol está en su edad media, cuando tenga unos 6.000 millones de años o incluso más, en el núcleo del Sol ya no solo va a haber hidrógeno y helio, van a haber otros elementos químicos, puede haber incluso hasta hierro en el corazón de la estrella. Porque ese material se va formando en el interior, producto de las reacciones termonucleares. Esto es una imagen de cómo veríamos al Sol si lo pudiéramos mirar, digamos, con más detalle, en este caso con luz ultravioleta, para poder apreciar las características de la corona solar, donde se aprecian de alguna manera las zonas de mayor y menor temperatura, que son algunas más brillantes y otras menos brillantes. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y qué determina el tamaño de la creación de estas estrellas? Muy buena pregunta. Yo pienso que lo que determina el tamaño es el material disponible, digamos. Porque recuerden que la fuerza fundamental o la interacción fundamental que gatilla o que determina los procesos de formación, sea de estrellas o de planetas, es la gravedad. Y la fuerza de gravedad es una fuerza que depende de las masas que interactúan. Entonces, si hay mucho gas disperso, ese gas comienza a interactuar gravitacionalmente, o está siempre en realidad interactuando gravitacionalmente, pero se comienza a atraer las moléculas unas a otras, eventualmente comienza a colapsar la nube de gas por atracción gravitacional. Si hay mucho gas disponible, si ese gas está muy concentrado, entonces eventualmente la atracción gravitacional va a lograr aglutinar una gran cantidad de masa de gas, del gas que sea, de hidrógeno, de helio, a lo mejor de algunas moléculas de átomos más pesados. Y entonces eventualmente eso culmina con la formación de una estrella muy masiva, debido a la gran cantidad de material disponible. Probablemente también ocurren procesos de formación estelar concentrados, es decir, se habla incluso de algunas especies de, ¿cómo se dice?, como de maternidad de estrellas. Hay algunos lugares en el universo, algunas nebulosas, que son tan densas en términos de cantidad de material, de polvo, de gas disponible, que se comienzan a formar muchas estrellas simultáneamente. Son lugares donde ocurre alta formación de un gran número de estrellas. Entonces me imagino que también compite la interacción gravitacional entre ellas. Se forma una estrella en un lugar, y en otro lugar cercano comienza a formarse otra. Ambas van a compartir en cierta manera el material disponible.
Y de hecho eso en cierta manera explica o explicaría el que muchas de las estrellas que se pueden observar, como se ha logrado reconocer más recientemente gracias a los telescopios, en general son sistemas binarios de estrellas. No es tan frecuente o no es tan abundante el caso de estrellas solitarias como el Sol. Nosotros tenemos una estrella en torno a la cual orbitamos. Pero hay muchos casos, es muy frecuente encontrar que las estrellas no se encuentran solas, sino que son más bien pares de estrellas que están orbitando una alrededor de la otra. En cualquier caso, yo creo es el material originalmente disponible, dependiendo probablemente de la historia de desarrollo previo de alguna supernova, de algún ciclo de vida estelar previo, que dejó material abundante disponible. Y por otra parte, hay grandes interrogantes en torno a cómo es que en ciertos lugares del universo se produjeron concentraciones de material para formar justamente grandes estructuras. Eso es parte todavía de la investigación astrofísica muy vigente. Y profe, es que igual como que te deja ahí con muchas interrogantes frente de que, por ejemplo, este gran estrella que es el Sol, finalmente igual es uno de los mayores factores que produce la vida o que genera la vida en la Tierra. Entonces, pensar que esto mismo pueda ocurrir en otra galaxia y que se den las mismas condiciones y yo creo que cada vez es más viable o creíble que pueda existir otro tipo de vida o que estas vidas se ajusten a otro tipo de circunstancias, no sé, de gases, no sé, ahí te abre la mente muchísimo. Sin duda, sin duda. Claro, eso es una de las motivaciones, de las reflexiones que hacía Carl Sagan, este personaje del cual hablábamos al principio. Él tiene un libro que se llama Cosmos, que es la base de la serie que comentamos al principio, justamente donde discute estas posibilidades, ¿no? Como imaginar la cantidad de mundos posibles en torno a múltiples estrellas, porque no se trata tan solo de que, digamos, somos un planeta en torno a una estrella en la galaxia Vía Láctea, que está habitado. Eventualmente hay millones de otras estrellas en la misma galaxia que también pueden tener planetas. Y no solo eso, sino que también hay otros millones de galaxias que tienen, cada una de ellas tiene millones de estrellas, y por supuesto, sin duda, millones de esas estrellas también tienen planetas. Y por supuesto, uno podría imaginar, como lo hacía Sagan, otras formas de vida basadas en otro elemento químico, no necesariamente el carbono, como es el caso nuestro. Somos formas de vida basadas en el carbono. Eventualmente hay otras formas de vida basadas en el ácido sulfúrico, por decir una idea, ¿no? Así que claramente se abren las posibilidades en ese sentido para mundos muy diversos. Y a propósito del tamaño de las estrellas, les quería mostrar este breve registro gráfico que justamente compara los tamaños de algunos astros para hacernos una idea de las magnitudes de los objetos de los cuales estamos hablando. Aquí, en primer lugar, se compara la luna terrestre a la izquierda con el tamaño del planeta Mercurio en el sistema solar. Fíjense que para poder hacer la comparación cada vez hay que ampliar el campo visual, es decir, aplicar un zoom, ¿cierto? Para poder ir introduciendo nuevos objetos. Perdón. Ahora sí. Comparamos entonces la Luna con Mercurio, luego Mercurio comparado con el planeta Marte. Vemos que Marte es un planeta de diámetro ligeramente mayor que Mercurio, y después de Marte el tamaño de Venus, que es un planeta bastante parecido de nuevo, perdón. Es un planeta bastante parecido en tamaño al planeta Tierra. Es el segundo planeta en distancia al Sol. Sin embargo, el planeta Venus, a pesar de su parecido en términos de tamaño al planeta Tierra, es un planeta muy distinto en términos de sus características atmosféricas.
es prácticamente un infierno Venus en comparación con la Tierra. Mientras que Marte, como hemos visto gracias a los robots que están allá, es más bien un desierto, ¿no? Y aquí estamos, en la Tierra, que ahora la comparamos con planetas notoriamente más grandes, como son Neptuno y Saturno, o Júpiter. Y todos esos planetas comparados con el tamaño de nuestra estrella, el Sol, que, como decía su compañera, claramente es un astro, ¿cierto? Un objeto cósmico enorme y fundamental para, para el ecosistema, para la vida que se ha desarrollado sobre el planeta Tierra. Pero a propósito de eso, como ella misma mencionaba, la observación astronómica actual ha mostrado que la existencia de planetas alrededor de una estrella es algo probablemente más frecuente que la ausencia de planetas. Es decir, la presencia de planetas alrededor de las estrellas es algo habitual. Antes se pensaba, recuerden, que la Tierra era el centro del universo y era el único lugar en el cual el ser humano, digamos, en el cual era el lugar privilegiado del universo. Hoy en día hemos observado planetas alrededor de otras estrellas y en general la creencia actual en el mundo de la astronomía es que la existencia de planetas o de sistemas planetarios como el sistema solar es algo más bien típico. Es decir, la gran mayoría de las estrellas en nuestra galaxia y en las otras galaxias probablemente está rodeada de planetas. Por eso se buscan lo que se llaman exoplanetas, planetas que pertenecen a otros sistemas estelares, y en general se buscan con métodos indirectos, y especialmente se buscan algunos exoplanetas que tengan características semejantes a la Tierra en términos de su distancia a la estrella en la cual están orbitando. Pero curiosamente, la estrella que es nuestro Sol no es más que una estrella común y corriente en el gran espectro de estrellas disponibles en el universo. Es una estrella en la vida media, la mitad de sus años de existencia, es una estrella de tamaño mediano tirando para chico, así es que no tiene ninguna particularidad muy relevante que podríamos hacerla distintiva, salvo por supuesto el hecho de que es nuestra estrella. Pero si la comparamos con otras, por ejemplo, con la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, o con la estrella Pollux, queda relativamente pequeñita, ¿no? La estrella Arturo, la estrella Aldebarán, la estrella Rigel. Fíjense cómo la magnitud de estos objetos estelares es inabordable, ¿no? Hasta llegar a la estrella más grande que se ha logrado reconocer o identificar, esta giga super gigante roja que aparece al final de la representación. Esa estrella, la estrella BY del Can Mayor, una roja hipergigante, en comparación con el tamaño del Sol. Las estrellas que forman una galaxia son tan diversas como estas. Todas estas estrellas se encuentran en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Profe, ¿los ¿Sí? exoplanetas que nombró estarían dentro de la Vía Láctea o fuera? ¿Cómo son Los estos? exoplanetas que se están observando actualmente se observan todos en la galaxia, en nuestra galaxia, Ya. en torno a estrellas que forman parte de la Vía Láctea. Ah, ya. Eso porque, digamos, debido a la distancia a la cual se encuentran las otras galaxias, es imposible distinguir el detalle de las estrellas para poder reconocer la presencia de planetas en otras galaxias. Pero si ocurre en nuestra galaxia, no hay razón para pensar que nuestra galaxia tenga una historia especial, particular, en comparación con los otros miles de millones de galaxias disponibles. Efectivamente, Débora, todas estas estrellas que les mostré son estrellas que uno encuentra en la Vía Láctea, en nuestra galaxia.
A propósito de, alguien comentó hace un rato la presencia de constelaciones en una galaxia. Aquí lo quiero comentar porque, por ejemplo, en general los astros se identifican con un nombre asociado a la constelación en la que se encuentran. Por ejemplo, BY Canis Majoris es un código, BY probablemente es el código de un catálogo, no sé exactamente qué significa, pero Canis Majoris es el nombre de una constelación, la constelación del Can Mayor. Vamos a ver si antes... había otro ejemplo. No, bueno, es la única que tengo de ese ejemplo aquí. Lo interesante, o sea, lo simple, quería decirles, es el Can Mayor le llamamos constelación de una herencia que probablemente viene de los babilónicos, a propósito de la pregunta que hacía su compañera antes sobre la astronomía de otras culturas, basados en la idea de que cuando uno mira al cielo y observa las estrellas en el cielo nocturno, con imaginación puede trazar figuras uniendo los puntos de las estrellas. Y es un ejercicio bien arbitrario, en el sentido de que uno ve un grupo de estrellas y trata de hacer un dibujo ahí. Bueno, en las culturas babilónica, egipcia, griega, probablemente también las culturas latinoamericanas o americanas, el cielo en cierta manera era una especie de texto escrito, por decirlo así, era una especie de lenguaje que estaba ahí plasmado, y las personas lo que hacían era descifrarlo, pero al descifrarlo trazaban dibujos. Y muchos de esos dibujos estaban asociados a la historia de la cultura, o a la cosmogonía, o a la teología de la cultura. Y entonces así se reconocían o se identificaban personas, animales en el cielo, y esos dibujos, que probablemente en algún minuto se institucionalizaron, se formalizaron porque fueron compartidos por una tribu, por una comunidad, entonces comenzaron a hacerse reconocidos. Así, por ejemplo, el Can Mayor es un conjunto de estrellas que uno puede identificar en el cielo, y que si las une, se parecen aproximadamente a un esquema, a un dibujo esquemático de un perro grande. Perro grande en comparación con otro que puede dibujar al lado, con otro grupo de estrellas, que es el can menor, el perro menor, y que son los dos perros que acompañan a Orión, que anda cazando en el cielo nocturno. Esta es la historia que escribían los griegos en el cielo. La escribían dibujando o uniendo arbitrariamente puntos de estrellas en el cielo. Esas son las llamadas constelaciones. Entonces, la constelación no es otra cosa que un dibujo arbitrario en el cielo, resultado de la imaginación de una cultura que luego se institucionaliza y se formaliza, y de manera que se puede ir legando de generación en generación. Y hoy día nosotros podemos hablar de las constelaciones porque de alguna manera heredamos esa historia. Y entonces hablamos de Capricornio o hablamos de Escorpión, que son constelaciones en el cielo, es decir, dibujos arbitrarios en el cielo nocturno, trazados por la unión de puntos que corresponden a estrellas que vemos en el cielo. Una unión imaginaria. Esto quiere decir que las constelaciones no son un objeto que exista en la galaxia, no son un fenómeno astronómico o un astro, son simplemente productos culturales, son representaciones de una imaginería que está anclada en una cultura, en una sociedad. ¿Ya? Para que lo tengan presente cuando piensen en constelaciones. Profe, ¿y los romanos, en lo que ellos creían sus dioses, les daban nombres de las constelaciones, como el dios Júpiter? Exactamente, exactamente. Cada cultura en general tenía un registro, una escritura, entre comillas, ¿no? Un texto que podían plasmar en el cielo mediante este tipo de dibujos, y ese texto era un relato de su historia o de su cultura, asociado a sus dioses, asociado a sus
a sus héroes muchas veces. Y no, en el caso nuestro, como digamos, heredamos mucho de la cultura occidental, de aquella zona del planeta, desde los griegos que recogieron la cultura babilónica, en astronomía también, acogemos o adoptamos esos nombres. Pero sin duda hay pueblos originarios en Latinoamérica que también tienen sus propias lecturas o escrituras del cielo, con sus propios dibujos o con sus propias constelaciones. Profe, me gustaría agregar algo más, que Díganos. con lo que habló la compañera anteriormente acerca de que podía haber vida tal vez fuera de la Tierra. Claro. Bueno, la astrobiología estudia eso. Y ahí hay una hipótesis que se llama la panspermia, que ellos postulan de que la vida puede haber venido desde el espacio. Bueno, Sí. están en investigación, hasta ahora no hay nada. Tal vez están buscando un microbio, que eso es lo que escuché al señor de la masa. Ya. Sí, de acuerdo, efectivamente. Pero es Bueno, ciencia y están investigando afuera igual. correcto, correcto. Nosotros comentamos, cuando hablamos del origen de la vida, hablamos de la teoría quimiosintética, ¿se acuerdan? Cómo a partir de algunos elementos protobiológicos, algunas moléculas complejas, aminoácidos, eventualmente se llegaron a formar inicialmente las primeras protocélulas, y de ahí la posibilidad de la existencia de vida en la Tierra. La teoría quimiosintética es una de las teorías propuestas para explicar el origen de la vida, suponiendo que se forma en la Tierra. Otras posibilidades que tienen que ver con la panspermia apuntan, en un caso, a que serían algunos elementos, podríamos decir, protobiológicos, o esas moléculas complejas que provienen del espacio, por ejemplo, de los asteroides o de algunos cometas que pueden haber colisionado con el planeta Tierra. Y eso eventualmente desencadenaría, con la disponibilidad de esos materiales, desencadenaría el proceso evolutivo que luego igualmente nosotros explicamos, digamos, describimos. Hay otras propuestas que suponen que la vida en alguna forma ya biológica, digamos, estaba disponible en otro lugar del universo, y de la misma manera, a través de cometas o colisiones con meteoritos, ese material llegó a la Tierra y aquí proliferó. En cualquier caso, son hipótesis que están efectivamente en exploración, y efectivamente la astrobiología es la rama que está en esa exploración. Y una de las cosas interesantes es que para poder buscar vida en otro lugar, para poder reconocer, por ejemplo, si en un meteorito o en el núcleo de un cometa hay material biológico, se requiere alguna noción, alguna definición de vida. Y eso es parte de la discusión también. ¿Cuándo vamos a estar enfrente de un organismo vivo? Si encontráramos un organismo o una estructura autónoma basada, por ejemplo, no en el carbono, sino que en el diamante, por decir algo, o bueno, el diamante igual es carbono, podría ser otro elemento químico, el mercurio, vamos a estar en condiciones de identificarlo como un organismo vivo, dependiendo justamente de los criterios que utilicemos para delimitar ese fenómeno. Es algo que está presente en la exploración actual en astronomía, efectivamente. Es que claro, profe, si usted lo dice, ahí estaríamos aplicando nuestros criterios bajo lo que nosotros conocemos como vida, a algo que quizás se escapa completamente a nuestra noción y a los conceptos que nosotros tenemos de vida. Entonces, es lo mismo que pudiéramos decir, no sé, quizá en la estrella, en el sol exista vida, pero es otro tipo de vida que no está bajo nuestro raciocinio humano, por decirlo así. De acuerdo. Claro, claro, sin duda hay unos límites ahí que no están para nada claros. A nivel de comunidad científica hay cierto consenso, en el sentido de que, por ejemplo, se piensa que para que haya vida parece ser indispensable la existencia de agua.
de agua en estado líquido. Básicamente por las propiedades químicas del agua y la capacidad de, digamos, bueno, todas las propiedades que conocemos del agua, básicamente. Entonces, bajo esa premisa, se busca, por ejemplo, en los planetas, en los satélites naturales, se busca la presencia de agua, porque eventualmente eso puede ser un indicio de que hay ciertas condiciones que permitirían el desarrollo de la vida, claro, como nosotros más o menos la conocemos. Pero es una interrogante, sin duda es una interrogante que está todavía en desarrollo, en mucha exploración, a la cual aún probablemente le queda mucha historia en adelante. Bueno, otro tipo de estructura que encontramos en las galaxias, por supuesto son estrellas, pero estrellas que están agrupadas de cierta forma. En este caso se trata de cúmulos de estrellas. Aquí vemos un cúmulo estelar globular porque tiene la forma de un glóbulo, de un globo, donde un gran número de estrellas se aglutinan en torno a un centro muy masivo que probablemente tiene una gran densidad de estrellas, y probablemente también en el centro hay alguna nube o mucho polvo cósmico en el cual se están produciendo eventualmente o generando, formando estrellas. Así es que a propósito de la pregunta de hace un rato en torno a la magnitud de las estrellas, aquí vemos un caso, o sea, el tamaño que puede llegar a tener una estrella. Aquí vemos un caso en el cual probablemente a partir de una gran cantidad de material disponible, inicialmente se formó un gran número de estrellas para llegar a conformar una estructura como esta, ¿no? Una especie de globo de una multiplicidad de estrellas particulares. Aquí se habla de alrededor de 8.500 estrellas en el cómputo que hizo inicialmente Herschel cuando reconoció el cúmulo de Hércules a través de telescopio, año 1714. Solo como referencia, este cúmulo globular se encuentra a 25.100 años luz de la Tierra. Esto quiere decir que la luz de estas estrellas se demoran 25.100 años en llegar hasta la Tierra. Por lo tanto, la distancia a la cual se encuentran es bastante, bastante grande. Y recuerden que la luz se demora, digamos, recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Así que ya pueden más o menos imaginar la distancia a la cual se encuentran este conjunto de estrellas, si la luz se demora 25.000 años o más de 25.000 años en alcanzarnos. Otro tipo de cúmulo estelar es un cúmulo estelar abierto, porque no, si ustedes se fijan, en este caso vemos un grupo de estrellas que se ven relativamente cercanas unas de otras, todas de un color muy azulino, muy semejante, rodeadas también por una nube de polvo, o envueltas en una nube de polvo, lo que nos da una indicación, un indicio de que parece ser que son estrellas que se formaron relativamente juntas, y se han mantenido unidas gravitacionalmente muy cerca una de la otra, y se tienen una dinámica de interacción gravitacional. Pero no son muchas, ni han logrado conformar un glóbulo, para poder decir o calificarlas como cúmulo globular. Es un cúmulo de estrellas, un grupo de estrellas que están atraídas gravitacionalmente. Igual que en el otro caso, solo que en este caso hay una distribución más arbitraria, más desordenada. En las galaxias también hay lo que llamamos nebulosas, que no son otras cosas que nubes de gases de hidrógeno, de helio, algunos elementos químicos más pesados que se han formado en otras estrellas y que luego han sido de alguna manera dispersados en el espacio a propósito de la explosión de las estrellas o de los vientos estelares. Este polvo cósmico en general está disperso en el espacio interestelar, y eventualmente cuando alcanza grandes concentraciones puede gatillar la formación de nuevas estrellas. Vemos aquí la nebulosa del Águila, que es un cúmulo, o sea, una nebulosa, y que además está
está rodeada o envuelta por un cúmulo estelar abierto que la hace brillar con unos colores bien notables. Creo que quedan pocos segundos, así que me reconecto enseguida para la parte final y cierre de esta presentación.